Hola, buenos días. Qué pena que cambié un poquito la hora y la tuve que adelantar. Hay algo que tengo que hacer más tarde, entonces, pues como me había comprometido, tenía forma de hacerlo ahora y por eso, entonces, preferí adelantarla. Qué pena si a alguien esto le cambia los planes o no podrá participar. Eh, ¿Cuál es la idea con relación al tema de las alergias? En esto me van a disculpar porque sé que todo lo que yo digo eh, es como una información que habrán personas que estudian 10 años y hacen especializaciones para manejar las alergias y que yo lo vea o que les cuente esto de una manera tan simple, pues entiendo que no es fácil, que, que pues entenderlo de esa forma no representa para muchos incluso credibilidad absoluta, pero pues es la forma que los está proponiendo desde el manejo de que todo depende de las emociones, de las creencias, de eso, y el tema de las alergias no es un tema ajeno. Es un tema que aparentemente es más simple, pero cuando ya entramos a encontrar el fondo de la causa de las alergias, pues cada caso es diferente. Entonces, de lo que hablamos es de lo general, pero que sé que quien lo vive lo puede ir entendiendo y quien lo intenta verificar ya sabrá si es cierto o no, si funciona o no. Entonces, quiero empezar por contarles que eh, todo está relacionado sencillamente con nuestras emociones, todo está relacionado con lo que tenemos grabado, ya sabemos el rollo, ya sabemos que es en la infancia donde se determinan las circunstancias, la vida que vamos a llevar y dentro de ella las enfermedades, la prosperidad y tantas cosas que estarían relacionadas con el individuo, solamente con cada uno de nosotros, dependiendo de esas experiencias. Entonces, las alergias se nota, aunque han existido siempre, pero se nota que cada vez están más presentes en el ser humano. Los niños incluso están naciendo con una cantidad de situaciones relacionadas con alergias o que la ciencia las clasifica como alergias porque no hay otra forma para que encajen dentro del modelo, llamémoslo científico. Entonces, desde allí surgen una cantidad de variables, entonces existen alergias respiratorias, alergias de piel, ¿sí? Intolerancias a alimentos, o sea, esas alergias antes se llamaban alergia al pescado, alergia al pollo, alergia al huevo, ahora se les llama intolerancias, pero todo eso está relacionado. Siempre que conversamos, la idea es que vean esto desde el fondo y no desde la forma, o sea, que puedan entender, que podamos ver las cosas de una manera diferente. Entonces, las alergias definitivamente no se pueden clasificar y que cada persona vivió o está viviendo una alergia por esto y si es esto es lo mismo de Juan, de Pedro, de María, de todos, no. Cada uno tiene unas circunstancias diferentes. Pero dentro de lo general que podemos observar es que quienes más viven alergias, quienes más viven este tipo de síntomas, porque son síntomas que se derivan o son una consecuencia de un conflicto, entonces desde allí las alergias se manifiestan porque de una u otra forma yo conecto mi inconsciente con una situación, con una temperatura, con un factor externo y mi organismo reacciona desde lo que tengo yo guardado. Eso es algo que es evidente, es algo que de pronto pues no es tan novedoso porque es general y así lo hemos hablado siempre. Lo que tiene de particular que a veces
esto va a parecer como muy sutil, es el hecho de que las alergias están más presentes, son una manifestación que afecta, o sea, afecta mucho más a las personas ansiosas. Esa palabra de pronto a unos les suena más que a otros, que es la ansiedad y por qué la ansiedad puede determinar esa condición o esa reacción ante un estímulo externo. Ese estímulo puede ser incluso visual, auditivo, puede ser más por el tema de la nariz, de la percepción de un olor, de algo en el ambiente. Pero casi siempre la pregunta sería, no sé si dentro de las personas que ya están en línea existe una historia de alergia, si tienen o conocen a alguien o han vivido ustedes mismos la alergia. No sé si haya alguien que me pueda dar una idea o que pueda decir, sí, ese es mi caso, yo sufro de alergia a tal cosa. Me gustaría que lo pudiéramos hacer más vivencial. No sé de ustedes si hay alguien que me pueda escribir por allí y decirme, sí, yo tengo un hijo que sufre de alergias o yo soy alérgico a X o Y cosa. No sé si haya alguien para que podamos hacerlo un poquito más verificable este tema. Si de pronto en este momento entras o si de pronto en este momento lo piensas, el tema de alguien que conozcas y que maneje algún tipo de alergia, por favor escríbeme. El organismo funciona de una forma natural, de una forma perfecta. Todo el tiempo está generando una cantidad de dinámicas, de movimientos, de expresiones que tú no las sientes, que no sabes que existen, pero para el solo hecho de estar vivo, de funcionar, ya determina que dentro de tu cuerpo hay demasiadas cosas que tienen que funcionar en un equilibrio, a un ritmo, a una velocidad, en una sincronicidad perfecta entre un paso y otro, y todo está regulado de una forma perfecta. Cuando eres ansioso o ansiosa, se empieza a notar que hay cambios, se empieza a notar que incluso hay niños que están naciendo con intolerancia, ya no aceptan la lactosa o alérgicos a cantidades de cosas, entonces hay que quitarles los muñecos, hay que lavarles las cortinas, hay que hacerles cantidades de cosas porque el niño ya empieza a manifestar ese tipo de síntomas que los relacionamos con alergias. Entonces desde allí es desde donde podemos empezar a observar para verificar si puede tener algo que ver o no el que haya una causa o una causa de una alergia. Aide dice, yo nunca sufrí de alergias y llegué a Londres y después de 15 años de vivir he cogido alergias solo en la primavera. Ok, y Rosana, yo tengo una intolerancia al gluten y mi pregunta es que cada vez hay más gente con esta problemática y si bien se nos despierta de grandes, ¿por qué a los niños? Todo está relacionado, ¿no? Alergias a la primavera, pueden haber muchas razones. Puede ser una no aceptación, un deseo de estar en ese país, en ese lugar donde la primavera permanecía, y cuando llega el inconsciente se conecta más ahí con tu país de origen, con tus cosas, quisieras estar allá. Entonces es como pueden haber muchos síntomas, muchas causas, perdón, muchos conflictos instalados. No quiero profundizar porque no conozco mucho el caso y habría que tener muchos más detalles. La intolerancia al gluten es lo mismo y vamos a unir ahora las dos con el hecho que estaba nombrando.
Eh, Somos muy ansiosos. Yo les preguntaría a las dos, Aide, Rosana, que en este momento nos han ayudado a compartir su vivencia. ¿A ustedes alguien les ha dicho si son ansiosas? Rosana, ¿te consideras que has sido o eres una persona ansiosa que quiere resultados pronto, que quiere que las cosas se hagan bien, que digamos algún nivel de perfeccionismo? Puede haber algo de eso. Eh, Dice sí con varias i, interesante. Ese es, bueno, vamos a continuar con el punto en el que estaba diciendo. Entonces, el organismo funciona, que bien, ambas, sí, con varias sí, lo digo porque de pronto esto va a quedar, pero no se va a poder ver en los videos, pero lo que de una u otra forma determina lo que estaba hablando es que eh, cuando el organismo debe funcionar perfecto, y soy muy impaciente, dice Aide, cuando el organismo debe funcionar de una manera perfecta, la ansiedad determina que se generen unos puntos de tensión porque yo necesito, yo exijo, yo quiero que eso suceda porque así debe ser. Obviamente detrás de todo eso hay un miedo, hay un perfeccionismo, hay un juicio, hay un miedo al juicio o hay un miedo a no cumplir las expectativas de los demás. En cada uno hay un caso diferente, pero lo que es común a todas, perdón, a la gran mayoría de las alergias, está en que sí hay un detonante, sí hay un conflicto instalado, pero yo las puedo controlar en la medida en que controlo la ansiedad. O sea, la ansiedad es el determinante por el cual no solo la alergia se manifiesta, sino otras somatizaciones, otros síntomas que están presentes no solo en mi cuerpo físico, sino en mis relaciones y en otras tantas cosas. Se verifica, por ejemplo, cuando no estamos expuestos a situaciones de estrés, llámese ansiedad en este caso, y esas alergias no se manifiestan, esas intolerancias. Entonces podemos comer lo que comíamos, lo que no habíamos podido comer nunca, podemos hacer lo que estaba prohibido para nosotros porque estamos en un estado de tranquilidad donde no me siento amenazado, donde calmo la ansiedad y desde allí mi alergia no se hace manifiesta. Eso también verifica que las alergias son muy emocionales. Voy a poner un ejemplo. El niño es alérgico al polvo, pero hay ciertas situaciones donde hay polvo y no le hace daño. ¿Por qué? Cuando me pongo a ver es porque ahí estaba feliz, estaba contento, pero resulta que se convierten en manifestaciones del inconsciente que se reflejan en el cuerpo, donde yo genero alergias. Hay otras situaciones que están relacionadas con las alergias también, y es porque la ciencia las encaja como alergias como si fueran igual y todos son alergias, pero definitivamente cada una tiene un origen diferente. Existen, por ejemplo, las manifestaciones en piel donde se dice es que usted es muy alérgica, es que usted es muy alérgica. Voy a poner un ejemplo: la alergia en las manos. Todo lo que cojo me hace daño, todo me irrita, me descaman, tengo problemas. Entonces me dicen yo soy alérgica al jabón, yo soy alérgica o alérgico a los derivados del petróleo, yo soy alérgico a coger, bueno, cantidades de cosas que pueden existir. Detrás de ellas siempre hay un miedo también instalado que puede tener que ver también con ansiedad en la mayoría de los casos. En algunos casos dicen no, pero yo no soy ansioso o ansiosa, pero resulta que esa persona, por ejemplo, fue muy juzgada en su infancia, que todo lo que hacía lo hacía mal y todo lo que intentaba hacer con las manos le salía mal porque de hecho ya le habían instalado el miedo que no era capaz o que algo iba a hacer. Pues esas personas
cuando tienen que trabajar, cuando tienen que hacer algo con las manos, el mismo miedo a que no lo van a hacer bien, que las manos somaticen, en las manos aparezcan síntomas que podemos relacionarlos con alergias. Igual, en el miedo al rechazo puede generar una cantidad de psoriasis y cosas que los médicos las manejan con antihistamínicos porque se consideran que son que son alergias, y sí logran atenuar el efecto de la alergia, pero la persona vive siempre con ella manifiesta, y cada que lo hace o deja de consumir el medicamento, la alergia se manifiesta. Entonces, lo importante sería, para manejar una alergia, encontrar qué es el lugar donde se manifiesta la alergia. Si es pieles, mi relación con las personas, con el mundo. Si es en las manos, es con lo que yo hago, con lo que yo cojo, ¿sí? Se le va a quebrar ese vaso, no lo coja que se le quiebra, no use vidrio que se rompe, use plástico, y todo lo que la niña o el niño quería, todo era un riesgo según la mamá o según el papá, y de allí coge miedo a que todo le dañe, a que todo le haga daño, y de hecho así se convierte la realidad. Entonces, las alergias tienen que ver con esa parte. Si buscamos con qué estaría relacionado directamente, por ejemplo, una alergia a los olores, entonces yo podría decir de qué es el olor, o sea, a qué me huele, y eso qué conexión emocional puede tener con hechos de mi infancia. La cantidad de intolerancias alimenticias que hay son impresionantes, y tienen que ver con que en esta parte del cuerpo manejamos tensiones por la misma ansiedad, que hacen que esas tensiones en un organismo que, como lo estaba diciendo, tiene unos ritmos perfectos, tiene unos cambios de un paso a otro perfecto, todo eso de una u otra forma va haciendo que cuando yo estoy en ansiedad, en miedo, en angustia, en preocupación, yo tensione, y dependiendo de dónde está mi miedo, con qué está relacionado, en ese lugar manejo la tensión. Entonces, por ejemplo, hay alergias a la toalla higiénica en las mujeres, al papel higiénico, a una cantidad de cosas que pueden tener que ver con eso, y de allí entonces empezaríamos por la pregunta. Primero, ¿qué tan ansioso soy? Y si sí o si no, de todas maneras entro después un poquito al fondo. Ya sé que, bueno, no lo he encontrado, voy a tratar de controlar mi ansiedad, de ser más pausado, de no esperar tanto de la gente, de no esperar que todo sea perfecto, y voy a fluir de una manera más libre, más despreocupada de lo que hagan o piensen o digan los demás. Y segundo, si quiero entrar un poquito más a fondo a sanarla y a sanar un conflicto que con toda seguridad me está haciendo, se me está manifestando en otras situaciones o en otras partes del cuerpo, ahí lo ideal sería entonces entrar a mirar cuál es la causa del conflicto. En los niños, cómo se explica que un bebé desarrolla eczema, por ejemplo, aquí no voy a nombrar quién, pero dime una cosa con relación a ese niño. Es probable que ese niño, no, pero es que no lo podemos saber sino conversando con la mamá, con el papá, mirando sus escenas. A veces la mamá ama a su hijo o el papá, pero de una u otra forma, por situaciones que están viviendo en esa etapa, ese niño no es aceptado para que venga al mundo por A o B razón, y resulta que, pero le aman, y después viene al niño y es el niño más amado, pero hay algo que tiene que ver con sentirse rechazado o con sentirse no aceptado, y de allí pueden aparecer en un recién nacido situaciones como el eczema o las alergias de piel o intolerancias que tengan que ver con eso. Entonces, un niño ya cuando nace no está naciendo en ese momento, ya lleva 9 meses viviendo, percibiendo del mundo
una información de que es bueno, es malo, es caliente, es ruidoso, es agresivo, grita, me ama, me canta, me consiente. Todas esas son informaciones que van desarrollando el mecanismo de defensa del bebé, y el bebé cuando nace de una u otra forma empieza a manifestar eso que ya estaba instalado. O sea, un niño, aún desde el momento de nacer, ya tiene conflictos instalados. Tú, yo, todos los seres humanos hemos pasado lo mismo. Por eso hoy se habla de estimulación materna, de tantas cosas que hay, que le hágale en el vientre, que póngale música, que ámelo, que no grite, que no peleen. Es precisamente porque desde el vientre empieza a grabarse información. Entonces, puede ser, pero emocionalmente el niño puede, lo alcancé a decir ahorita, el niño puede ser deseado, pero hay miedos en la mamá, hay miedos en el papá que también pueden terminar afectándolo, pero principalmente los de la madre, miedos a que venga al mundo, miedos a que yo quería estudiar y ahora no voy a poder estudiar, pero lo amo, pero en el fondo hay una situación inconsciente que el niño empieza a percibir, así nosotros no lo entendamos. Es que es una base de datos, es un banco de datos vacío, que todo lo que pase en esos primeros meses es demasiado fundamental, determina el resto de la vida. Y entonces sí, hay muchas situaciones. Yo después, con el tiempo explorando, me doy cuenta, cuando converso con la mamá o el papá en terapia o en consulta, se da uno cuenta que ellos estaban pasando por situaciones complejas. Voy a poner un ejemplo: la situación económica durante esos 3 meses no fue la mejor, y en algún momento yo pensé, ay, hubiéramos esperado, lo hubiéramos tenido cuando estemos en tal parte, o cuando estuviera mejor la situación, o cuando yo hubiera terminado la carrera. Son situaciones de cosas, no necesariamente, o sea, es muy frágil la creación de ese sistema de defensa del ser humano. Pero pueden haber otros factores que también pueden estar asociados. Lo importante es que durante la gestación ya se empieza a grabar la información. Para los adultos, de alguna manera, si tienen una alergia, si algo, se hacen la pregunta: ¿qué tan ansioso, qué tan nervioso me pongo hoy en ciertas situaciones? Pues ¿cuáles son esas situaciones? ¿Qué es lo que me genera estrés? Cuando salgo de mi casa, en mi casa no me da nada. No, en mi casa, en mi cocina, ¿con qué me conecta un determinado plato de comida? Con mi mamá, que era muy, muy brava, que nos obligaba a comer a las malas, que nos forzaba, nos decía que nos pegara o que nos hacía ciertas cosas si no comíamos. Hay una cantidad de cosas por las cuales, cuando yo estoy recibiendo el alimento, mi inconsciente conecta mi cuerpo con ese recuerdo, y allí vienen las manifestaciones o los síntomas que se pueden notar como una alergia o algo parecido. Pero no lo miren así, lo importante es que esto lo verifiquen para entrar a mirarlo. Hay muchas razones para tener alergias en los pies, manifestaciones, recuerdos, miedo a moverme, miedo a un cambio. Entonces hay manifestaciones sutiles, como una alergia, como una descamación, como un dolor leve, como irritación en los ojos, en la mucosa. Los más alérgicos a los olores, por ejemplo, son los más perfeccionistas. Un niño puede venir al mundo, y si viene de alguien que quiera que todo sea perfecto, es muy probable que le empiece a inculcar esa misma información. Quiera que su hijo sea perfecto y que el mundo sea perfecto y que él viva un mundo perfecto. De allí vienen muchas somatizaciones que tienen que ver con esta parte de la cara. Y aquí está la parte de cómo yo recibo la información del mundo en el tema, en el plano físico, como qué tanto acepto yo la realidad. Si yo no acepto la realidad, yo estoy haciendo un gesto que es
estoy exagerándolo, pero muchos ya les han dicho, por ejemplo, vos por qué mantenés con el ceño fruncido, deja esa cara de mal genio, o vos por qué reaccionás de esa forma tan rápida, por qué no sos más pausado. Son cantidades de cosas que son síntomas también que dan una lectura y puede de allí surgir que esa persona sea una persona muy alérgica. Puede ser. El hecho es que cada caso es particular, es empezar a mirarlo y si en nuestros hijos están pasando ese tipo de situaciones, entonces es empezar a darte cuenta hasta dónde, cómo te estás comportando con tu hijo. Eso te va a dar una lectura. Yo me estoy comportando agresivo, yo le estoy exigiendo demasiado, yo no lo estoy atendiendo y el niño encontró que mediante una manifestación alérgica yo voy y lo atiendo. Ah, me funciona. Cuando yo me quemo, cuando yo me enfermo, cuando yo... Ah, me vienen a atender. Hay una cantidad de factores que pueden estar relacionados. Entonces, miremos esa parte desde ahí, igual como siempre, en el grupo, si de pronto ya quieren ahondar en un caso muy particular, valdría la pena tener un tiempo en donde pudiéramos como consulta, como terapia o acompañamiento. La otra opción también es que de una u otra forma busquen una ayuda con estas inquietudes de alguien que les pueda dar una orientación, pero créanme que tenemos las bases y valdría la pena empezar a reflexionar sobre este tema para entrar todavía no a sanarla, pero sí para ir buscando el conflicto que genera ese síntoma que lo conocemos como alergia. En todo caso, pues igual, si hay alguna pregunta, si no, pues dejamos ahí para que en algún momento continuemos el tema si vemos la necesidad. Igual en el canal de YouTube va a quedar, ahí queda permanente porque en el de salud y emociones se van abajo y se diluyen, aunque ahí los estaríamos guardando también. En todo caso, bueno, muchísimas gracias. Es ser más pacientes, es ser más tolerantes, es tomarnos la vida un poquito más con calma, es disfrutarla, es llenarnos de razones para buscar la perfección, para buscar que todo funcione como debe ser. Y desde allí vamos a ver que vamos a empezar a mejorar en todo ese tipo de intolerancias. Un abrazo y bueno, un feliz día.